Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, lo último en noticias se genera desde aquí, desde Roatán, Islas del Bahía. Hoy la honorable corporación municipal se reunió en pleno y aprobó un monto arriba de los 3 millones de lempiras. Esto con el objetivo de apoyar con suministros, con comida a las personas más afectadas en esta crisis del COVID-19 que afecta a Honduras y a todo el mundo. Escuchemos las palabras del alcalde municipal una vez finalizada esta sesión de corporación. La corporación municipal está tratando de ver sus alcances en tratar de apoyar a muchas personas que estaban trabajando y de repente de un solo día se le quitó el trabajo. Sabe que hay muchas personas aquí que los dineritos les ajusta de semana en semana y hasta ahorita no sabemos hasta dónde va a terminar esto, entonces estamos tratando de buscar por lo menos un alivio a muchas familias en los días que venir. Estamos poniendo a 1.500 lempiras ahorita por persona y son varias personas. Esto puede acelerarse en 3 millones de lempiras en pocos minutos. Esa es la ayuda que tenemos ahorita para nuestro primer esfuerzo para la comunidad. Un sistema de bono para comida. No hay dinero, no hay un cheque. Ellos van a ir al supermercado con un bono que le permite a ellos sacar comida de la canasta básica nada más. Y es que en esta sesión de corporación quedó todo reglamentado. No habrá dinero, simplemente un bono de 1.500 lempiras que consiste en alimentos de la canasta básica familiar. No habrá ni para cigarrillos, ni mucho menos para bebidas alcohólicas, como lo ha manifestado en el reglamento de la ayuda social que ha determinado la alcaldía de Roatán. Esto es lo que le puedo informar desde Roatán, Islas de la Bahía. Yo traslado micrófonos hasta el departamento de Copán, donde se encuentra nuestro compañero Ramón Rojas. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto poderles saludar desde la ciudad de Ciguatepeque, en una prácticamente solitaria ciudad en esta calle 21 de agosto, debido a estas disposiciones que dan el toque de queda que entra en disposición a las 5 de la tarde acá en esta ciudad. Y ante estas medidas, debido a la insistencia pues, de las personas de no acatar las órdenes, las autoridades han tomado medidas más rígidas este día. Escuchemos la siguiente nota. Ante la renuencia de la población, cuerpos de seguridad de Ciguatepeque se ven obligados a iniciar con capturas de los ciudadanos que anden por las calles sin ninguna justificación, así como decomiso de vehículos. Estamos pues siendo profesionales al mismo tiempo de que queremos hacer conciencia a la población, queremos respetar también tanto a cada ciudadano, como ya lo establece la Constitución, las garantías constitucionales de cada ciudadano, donde observamos de que ellos no quieren respetar. Para esta captura se estará habilitando un campo de fútbol para ubicar los detenidos. De tanta negatividad de los ciudadanos, ya determinamos que tenemos 2 campos de fútbol. 2 campos de fútbol para todo aquel antisocial que no quiera acatar la orden que las autoridades tenemos para ellos. Porque hay muchas personas que no están acatando, y en las reuniones que hemos llevado a cabo en el Comité de Emergencia Municipal con las disposiciones del SINAJER, nosotros estamos tratando de colaborar, a coadyuvar esos esfuerzos, porque ya nos dimos cuenta de lo que ha pasado en otros sectores del mundo. Y entonces eso es lo que andamos haciendo nosotros, haciendo conciencia, diciéndole a la población que se mantenga en sus casas, que se aleje a las aglomeraciones. Y entonces, a raíz de eso, el Comité de Emergencia Municipal con todas las instituciones dispusieron que nosotros buscáramos un área de concentración para que aquellas personas que no quieran acatar esas disposiciones las llevemos allí a que estén por mientras pasa esta situación. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Noticieros Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Como decimos en el buen lenguaje hondureño, el que no acate pues las órdenes, en este caso, todas las personas que a estas horas que se agarren en las diferentes calles de la ciudad de Ciguatepeque serán llevados a este campo, ya sea en sus vehículos, motocicletas o bicicletas, porque las personas, sobre todo en el mercado San Juan, no acatan la ordenanza porque hacen ventas en las afueras de este mercado. Yo desde aquí, desde la calle 21 de agosto de la ciudad de Ciguatepeque, voy con usted, Ramón Rojas, hasta Santa Rosa de Copán. Buenas noches, Omar Valenzuela, desde Ciguatepeque. Y mire que las medidas acá no son tan diferentes a lo que usted nos cuenta. Me encuentro con la gobernadora departamental
de Copán, doña Claudia Guerra, se han endurecido las medidas por parte del SINAJER en una reunión este día aquí en Santa Rosa de Copán en busca de evitar que entre el virus. Así es, muchas gracias. Efectivamente, esta mañana en reunión con el equipo de SINAJER hemos evaluado cada una de las acciones que se han venido implementando y hemos solicitado el endurecimiento de las mismas a aquellas personas que no puedan o que no debido a diversas situaciones no están acatando las disposiciones que se han emanado por parte del gobierno de la República. Es así que en este momento ya se realizan detenciones en varios municipios de nuestro departamento a fin de salvaguardar la vida de nuestros pobladores, y con eso nosotros esperamos de que las personas puedan concientizarse de que la mejor medida de prevención es estar en su casa. ¿El apoyo de los alcaldes se ha dado? Claro que sí, estamos agradecidos con ellos porque hemos visto diversas acciones que han estado implementando, desde lo que son cierres de sus municipios, desde lo que es también el apoyo al sistema de salud, el acompañamiento a diferentes acciones que se están realizando por parte de la SINAJER, y sabemos que ellos tienen un compromiso grande por nuestro departamento y por nuestra población, así que esperamos que todo esto pues tenga un buen término siempre y cuando la población acate las medidas que se han establecido. Muchas gracias, muy amable la gobernadora departamental de Copán, doña Claudia Guerra, hablándonos sobre estas medidas. Hay que decir que el alcalde de Santa Rosa ha aprobado junto con la corporación 500,000 lempiras para dar raciones a familias de escasos recursos económicos. Con este informe desde Santa Rosa de Copán, vamos a la cálida Choluteca, en el sur de Honduras. Allá está Javier Palma. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Ramón. Bueno, nos sentimos muy contentos porque está soplando un poco de viento y esto pues nos demuestra que tenemos un clima un poco más agradable a los momentos que han estado insoportables. Pues el tiempo, podríamos decir, está hasta cierto punto agradable. Quiero manifestarles a ustedes, amigos televidentes, sobre la situación que vive Choluteca con las personas recolectoras de basura. Pues quiero manifestarles que aquí, hasta el momento, no se han tomado medidas preventivas, higiénicas para estas personas que recolectan la basura. Y ellos se sienten con mucho temor, porque en cualquier momento podrían contraer el virus del coronavirus aquí en Choluteca. Pues las autoridades municipales, en este caso pues la empresa Aguas de Choluteca, hasta el momento no ha logrado dotarlos del equipo necesario, como son guantes, mascaretas, gafas, overoles, y esto los mantiene sumamente preocupados. Se hace el llamado para que estas autoridades puedan proveerles de estos recursos, porque caso contrario, la situación se puede agravar para ellos con la manipulación de bolsas. Esto pues lo que ocurre en el sur del país, y quiero adicionar algo más. Aquí pues se han tomado las medidas más severas por parte de la policía para que ahora no circule ningún vehículo ni personas que realicen compras y circulación en la ciudad, por lo que esta situación pues en horas de la tarde se intensificaron aquí en Choluteca, y ahora podemos ver una ciudad ya prácticamente como fantasma, porque no hay nadie que circule en este lugar. Bueno, continuamos con más información. Adelante, compañeros. ¿De qué se habla en? Es presentado por La Diaria. ¿Y tú qué soñaste hoy? Sueña y gana con La Diaria. Tunota.com. Hondureña narra el drama que vive Italia tras haber subestimado el coronavirus. La hondureña Suyapa Zelaya narró a través de una entrevista con Hoy Mismo cómo los italianos han enfrentado la pandemia del coronavirus tras haber subestimado su impacto. Esa nación europea se ha convertido en la que registra mayor cantidad de contagios y muertes, ocupando la primera posición en la lista de países afectados por el COVID-19. El Universal México. Jalisco confirma primera muerte en el estado por coronavirus. Suman 3 en el país. La víctima del coronavirus COVID-19 es un hombre de 55 años que presentaba diabetes y obesidad, informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro.
Prensa Libre Guatemala. Coronavirus. Ciudadanos estadounidenses comienzan a retornar a su país desde Guatemala. Los ciudadanos estadounidenses han comenzado a regresar desde Guatemala a su país por medio de un vuelo humanitario debido a la alerta que se vive por el COVID-19. La prensa gráfica El Salvador. Muere primer salvadoreño por coronavirus en Italia. El salvadoreño fue identificado como José Alfaro Martínez Orellana, de 32 años, originario de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. La prensa Nicaragua. Rosario Murillo revela que hay 6 casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua. La primera dama y vicepresidenta detalló que se mantienen en 2 los casos positivos de COVID-19. La Nación Costa Rica. Gobierno dicta nuevas medidas contra nuevo coronavirus en Costa Rica. Vehículos no podrán circular de 10 de la noche a 5 de la madrugada. Cierre de playas e iglesias. Los extranjeros residentes o refugiados perderán estatus migratorios si salen del país en los próximos días. Y la prensa Panamá. Menor de 13 años que falleció hoy por coronavirus tenía una enfermedad cardíaca. Al menos 5 personas han muerto por el COVID-19 en Panamá. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla en? Fue presentado por La Diaria. ¿Y tú qué soñaste hoy? Sueña y gana con La Diaria. Buenas tardes, Honduras. Les saludo desde la ciudad Puerto de La Ceiba. Y es que déjeme contarle que hoy se han reunido 8 alcaldes de los diferentes municipios que conforman el departamento de Atlántida. Esto con el fin de hacer una solicitud de apoyo o de ayuda, mejor dicho, al gobierno central en temas de economía en el litoral atlántico. Veamos. Los alcaldes del departamento de Atlántida cuestionaron este día la falta de apoyo por parte del gobierno ante la emergencia por COVID-19. Sentimos que necesitamos mucho más apoyo del gobierno. Conocemos algunas limitantes y por esa razón estamos aquí reunidos, todos los alcaldes del departamento de Atlántida, para poder buscar alguna solución alternativa y también pues para pedirle de forma unánime todos al gobierno central que nos apoye en esta situación. Primero pues que nos asigne recursos con las transferencias que nos adeudan. También recursos financieros extras, también que pueda dotar de equipo mínimo, ¿verdad?, básico para los centros hospitalarios y también centros de salud de cada una de nuestras comunidades. La importante reunión también contó con la participación de los diputados de este departamento, quienes alzarán su voz en el Pleno del Poder Legislativo. Bueno, la verdad que el pueblo de Atlántida, las autoridades, más que todos los alcaldes y nosotros los diputados, estamos preocupados porque no hemos visto que el recurso que se aprobó en el Congreso Nacional llegue. Miren, ese último día en el Congreso Nacional se aprobó una gran cantidad de dinero para el sector salud y no lo hemos visto. Se aprobó otra cantidad grande de millones para Invest, más de 900 millones, según los cálculos, y son fondos que en este momento de emergencia deben ser utilizados para atender a la población. La reunión se llevó a cabo en la comunidad de San Juan Pueblo, jurisdicción de la Masica Atlántida, donde levantaron un comunicado que será enviado hasta el gobierno central. En La Ceiba, Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo que les informo a esta hora de la noche. Rápidamente voy con mi compañero Carlos Sorto hasta el departamento del Empira. Adelante, compañero. Muchísimas gracias compañero. Así es, también acá en el departamento del Empira continúan las acciones en respuesta a esta emergencia que el país está viviendo por el coronavirus. Y es la Iglesia Católica la que se ha unido a las acciones de prevención con los mensajes alentadores a la población y por ende con las sugerencias a permanecer en casa a todos los habitantes. A continuación, presenciamos declaraciones del sacerdote de la parroquia Santiago Apóstol del municipio de Lepaera, Lempira. Hemos tenido que hacer un alto a todas esas actividades en las comunidades por la situación difícil que estamos pasando. Como iglesia estamos de alguna manera dispuestos a ir orientando y acatando las disposiciones que se van tomando en las corporaciones y también a nivel nacional por SINAJER, orientando siempre a la gente, porque si bien es cierto que confiamos inmensamente en nuestro Padre Celestial, también sabemos de que todo lo que nosotros podamos hacer por nuestro propio bien y nuestros hermanos vale la pena. No dejamos siempre de orar, al contrario se intensifica.
Bueno, ahí las declaraciones del sacerdote Luis Alonso González de la parroquia Santiago Apóstol del municipio de Lepaera, Lempira, y al cierre de esta presentación informativa, en mi espalda está este furgón, está lleno de alimentación que ya hace posible el gobierno en esta cabecera del departamento de Lempira para asistir a las familias en las próximas horas. A esta hora desde Gracia Lempira es mi enlace para los noticieros hoy mismo y continúa mi compañera Kenia Cáceres desde Tanlí, El Paraíso, con más informaciones. Adelante. Gracias, Carlos. Nos ubicamos ya desde el Comité de Permanente Contingencias Copeco, donde ya en el albergue de la UPN pues se cuenta con 51 personas aisladas que han entrado por la frontera de la aduana de Las Manos, procedentes de Europa y también de países de Sudamérica, donde se ha tenido presencia ya de casos de COVID-19, pero aquí nos explica cuál es el tratamiento que se les está brindando. Bien, pues como usted bien lo dijo, tenemos ya 51 personas que han ingresado por el puesto de la aduana. Se le está brindando según el protocolo de salud y están aisladas cumpliendo con la cuarentena que es obligatoria acá para nosotros pues poder tener controlada la situación y que ellos pues una vez pasen ese proceso puedan ir a su vivienda ya tranquilamente y que sus familias estén tranquilas de que ellos pues no fueron contaminados con el virus. De manera responsable podemos decir, algunos videos que estaban circulando en redes sociales, que no se les estaba atendiendo, aquí ellos tienen hasta cocinero asignado y todas las condiciones que se necesitan. Bueno, son situaciones que en los albergues normalmente, en los centros de aislamiento se dan. Nosotros siempre buscamos darles un mejor servicio. Para darle una idea, contratamos a lo que es el chino Juan aquí, que es el que brinda los alimentos, que todo el mundo aquí lo conoce por la calidad de trabajo o de servicio que él presta. Y en el caso de los sanitarios, ya sabemos que ningún albergue. La noticia positiva es presentada gracias al nuevo paquete residencial de Tigo, con 15 megas y una super recarga por solo $37. Tigo, en todo lo que te mueve. Ella es la licenciada en psicología Neide Esperanza Amaya, quien junto a su esposo decidió emprender su negocio de venta de paletas, vasitos y chocobananos al no lograr conseguir empleo en el país. Nosotros comenzamos en el 2018, cuando yo acabo de terminar mi licenciatura en psicología y pues no conseguía trabajo, entonces decidí pues emprender en lo propio, ¿verdad? Tenemos variedad de sabores en pilones, así como en paletas. Tenemos de fresa, de mango, de cóctel de fruta, de coco, de maní, chocolate. Alberto Iscoa fue despedido de una empresa y al no encontrar una oportunidad laboral, él y su esposa comenzaron el negocio desde su casa. A raíz de que quedamos sin empleo en el año 2017 y pues con mi esposa decidimos a emprender y vimos que una de los favorables que tenemos es el clima San Pedro Sula, que es caliente, ¿verdad? La mayoría del año hace calor y pues vimos una oportunidad de hacer un producto que le gusta a todo el mundo. La calidad del producto ha tenido la aceptación en negocios de San Pedro Sula, que lo adquieren al por mayor para revenderlo. A la semana podemos decir que andamos entre unos 200, 250 pilones cuando éramos al por mayor, y así lo que se vende al detalle aquí en la casa, digamos que serían alrededor de unos 300 pilones por lo menos a la semana ahorita. Este trabajo requiere mucho esfuerzo, pero para esta pareja no existen los límites. Orly Martínez, Noticieros, hoy mismo. La noticia positiva fue presentada gracias al nuevo paquete residencial de Tigo, con 15 megas y una super recarga por solo $37. Tigo, en todo lo que te mueve. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, televidentes de Noticieros hoy mismo, estelar a través de TSI. A pesar del toque de queda que hay en la ciudad de La Maquila, lamentablemente en la zona norte del país, exactamente en el municipio de Choloma, se siguen reportando los hechos violentos. El día de hoy, en horas de la tarde, fue ultimado a balazos en la colonia Infoc, a la par del Parque El Almirador, el joven Roberto Carlos Mencía, de edad de 30 años.
Según versiones por parte de las autoridades policiales, 2 sujetos llegaron a pie hasta donde él se encontraba. Le dispararon en reiteradas ocasiones. Él quiso escapar de sus verdugos. Se refugió en el patio del vecino, pero lamentablemente los proyectiles lo alcanzaron y le quitaron la vida. Repetimos el nombre de la víctima, Roberto Carlos Mencía, de edad de 30 años, que murió a consecuencias de varias heridas de arma de fuego en la colonia Infoc del sector norte del municipio de Choloma. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Desde la ciudad de La Maquila nos trasladamos hasta el departamento de Olancho con nuestro compañero Oscar Valdés. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Honduras. Buenas noches. Estamos desde el extenso departamento de Olancho. Hemos vivido un día de solidaridad. Los olanchanos nos damos la mano en la solidaridad. 3 pueblos en sintonía recogiendo víveres para los que no tienen esa posibilidad financiera de poder comprar en tiendas. Pero antes de esto, azoraban en Olancho. Las calles lucían solas, solitarias, pero en los pueblos había una feria de solidaridad. En San Francisco de la Paz, en Juticalpa, óigame, en Catacamas se recogían víveres. El alcalde mandó a destazar varias vacas o reses para compartirla con la que menos tiene. Así somos los olanchanos, solidarios. Nos damos la mano, somos hermanos. Don Lincoln Alejandro Figueroa, encantado. ¿Qué nos enseña esta crisis? ¿Que debemos amar al prójimo? Sí, así es. Yo creo que es una buena oportunidad ahora para demostrar de qué estamos hechos. Y ahí, en ese sentido, estamos respetando las decisiones del presidente de la República en su Consejo de Ministros o las direcciones de Copeco. Pero también aquí nosotros tenemos que trabajar y ver qué es lo que nos conviene. Y yo les voy a decir una cosa, estábamos completamente asolados, pero decidimos a petición de la gente que de hoy deberíamos de abrir y lo hicimos, pero con mucha modificación y ustedes han sido testigos, no ha pasado nada, se abrió para un poco de combustible para abastecerse la gente y también lo que son sus víveres. Entonces yo creo que bajo esa condición, hoy estuvimos reunidos de nuevo en el comité ejecutivo para resolver con todos los entes que venimos reuniéndonos todos los días y hoy también fue feliz saber de que se había hecho una labor muy importante donde se habían servido ya a sus hogares, porque no podemos traer la gente acá, a dejarles una provisión por lo menos, y ellos se sintieron muy felices y orgullosos. Estamos a la espera de lo que dé el presidente ya dentro de 2 días. Así somos los olanchanos, desde esta tierra que fluye leche, que sabe a cariño y que huele a coyol. Licenciado Melgar, buenas noches. Muy bien, gracias, Oscar Valdés. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta con nosotros. Confirman 3 nuevos casos de COVID-19 y suben a 30 los contagiados en Honduras. Mercados de la capital amanecieron abarrotados de consumidores sin medidas de seguridad y sin respeto al toque de queda absoluto. Nosotros tenemos necesidades y así como en todos lugares todos necesitamos trabajar. Banasupro distribuye comida en barrios y colonias, controla la especulación, pero nadie controla la distancia entre compradores. Bebé de madre contagiada por COVID-19 da negativo y ella sigue dando positivo. Fallecido el sábado en Hospital de la Ceiba dio negativo por COVID-19. Terminal de abastos y bulevares en San Pedro Sula congestionados de vehículos. Estados Unidos ya es el tercer país del mundo con más contagiados por el nuevo coronavirus. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro. Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta con nosotros. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar.
La noticia del día es presentada por el nuevo Bronco Pulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Aumentan los casos de COVID-19 en Honduras, se incorpora incluso un departamento con registro ya de este nuevo coronavirus. Las autoridades confirmaron a eso de las 6 de la tarde de hoy 30 casos confirmados. 16 en Francisco Morazán, varios municipios, pero principalmente en el Distrito Central. 9 en el departamento de Cortés, generalmente en San Pedro Sula y Villanueva. En Choluteca se mantiene en el municipio de Choluteca y en el municipio también del Triunfo. 1 en la Ceiba Atlántida, 1 en Santa Fe Colón y agregamos 1 en Lempira, porque teníamos 27 anoche. Los 3 confirmados de hoy, 2 son en Francisco Morazán, 1 es en Lempira. Entonces tenemos Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Atlántida, Colón, Lempira, 6 departamentos ya con casos confirmados de COVID-19 en el país. Del total de los 30 confirmados, atención, 20 son mujeres, 10 son hombres. Las edades de las mujeres, 28, 60, 15, 59, 27, 25, 15, 17, 68, 66, 30, 64, 42, 37, 63, 50, 28 y 8 meses. Las edades de las mujeres. Si se fijan ustedes ahí, de las 20 mujeres, 5 son mayores, son de 60 años hacia arriba. En el caso de los hombres, que son 10, hay reportes de casos confirmados en un joven de 20, de 28, de 31, de 34 años, de 44, de 43, 44, 46, 61, 75 y 4 años de edad. Es decir, son 7 casos de COVID-19 en Honduras de personas de 60 años en adelante. Los 23 restantes son desde 8 meses, 4 años, 15, 20, 30, 40 y 50 años de edad. Estas 3 personas se encuentran en aislamiento con condición de salud estable y están siendo monitoreadas por el personal de la región sanitaria. En cuanto a los primeros pacientes confirmados días atrás, estamos en la capacidad de informar que 4 de ellos están hospitalizados y evolucionan satisfactoriamente, mientras que el resto se encuentran en aislamiento domiciliario. Abarrotados amanecieron los mercados en Comayagüela, tanto comerciantes como consumidores hicieron caso omiso del toque de queda absoluto, aprobado por el gobierno hasta este próximo domingo 29 de marzo a las 3 de la tarde. Para evitar la propagación del COVID-19, tuvieron que cerrarles el paso ya en el transcurso de la tarde de hoy. En lo que ocurrió en Comayagüela esta mañana, sin duda alguna, se vuelve un foco tremendo de contaminación, de contagio de este nuevo coronavirus. El acercamiento, la manipulación de los productos es un riesgo tremendo de vida o muerte, como en efecto lo estamos viendo en otros países, lo que está ocurriendo en el mundo. Ya de hecho hoy Estados Unidos es el tercer país que registra más casos de este nuevo coronavirus en el mundo. No respetaron el toque de queda, tampoco obviamente medidas de seguridad, de protección hacia su salud, pero evidentemente muchos de los que estaban ahí estaban queriendo vender su producto porque de eso viven del día a día, y otros alimentarse, llevar provisión, alimentos para su casa, porque también compran el día a día. Es un problema que hay que resolver lo más pronto posible. Vamos con los detalles a continuación con Flavio Pavón. La aglomeración de personas en las afueras del mercado zonal Belén era más que evidente, porque muchas personas pretendían ingresar para comprar alimentos. Si hay chance vamos a entrar porque nosotros tenemos nuestros hijos. Yo tengo una semana entera de estar encerrada en mi casa. El día que dieron chance no pudimos salir porque no teníamos dinero. Sin embargo, hubo confusión según las autoridades del mercado, donde solo autoriza de abastecer de víveres y poder ingresar al mercado para hacer entrega a domicilio. Por lo tanto, espero que todos compañeros no van a poder ingresar. Al final, poco a poco fueron desalojados los comerciantes y consumidores por la Policía Nacional.
para evitar la expansión del virus por la aglomeración de personas sin ninguna medida de protección. Similar situación ocurrió en la Sexta Avenida en Comayagüela, donde los comerciantes abrieron sus negocios con el argumento de que ellos y sus hijos deben comer. Nosotros tenemos necesidades y así como en todos lugares todos necesitamos trabajar. Nadie está diciendo de que aquí necesitamos robar, aquí necesitamos trabajar. Según las autoridades, en las próximas horas serán más rigurosos para hacer cumplir el toque de queda absoluto en todo el país. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. ¿Qué ocurrió hoy en ese mismo ambiente de mercados, de abastecimiento, de comerciantes y también de consumidores? Vamos con la información en directo a San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Efectivamente, tanto en los principales bulevares aquí en San Pedro Sula se registró un fuerte congestionamiento vehicular de conductores que no respetaron el toque de queda. Asimismo, en la central de Abasto se registró otra aglomeración de personas, por lo cual este día ya las autoridades policiales han comenzado a tomar drásticas acciones en contra de estas personas que no respetan el toque de queda, y es por eso que me acompaña el subcomisionado Marlon Miranda para que nos dé más detalles. ¿Cuáles son los resultados a esta hora de la noche? Bueno, en efecto, se han detenido por lo menos 140 personas durante el transcurso del día. También se han decomisado 76 licencias a las mismas personas que han sido retenidas. Esto se debe, ¿verdad?, que estamos en el marco de SINAGER aplicando estas medidas que se han establecido. La Policía Nacional ha estado trabajando durante el transcurso de estas medidas y hoy se ha procedido a estos operativos especiales. Esperamos, ¿verdad?, que con estas medidas que se están tomando la ciudadanía tome conciencia que estamos en alerta roja debido a este virus, ¿verdad?, que se supone ya hay casos en nuestro país. ¿Por cuánto tiempo están siendo detenidos y de cuánto es la sanción que ellos tienen que pagar en la multa? Bueno, estas personas están siendo retenidas, ¿verdad? Se habla con ellos, se está haciendo un registro de cada uno de estas personas, de sus direcciones, de dónde viven, para poder llevar un control. También se están sancionando severamente. Recordemos que ya la ley de tránsito establece que las personas, cuando desatienden la advertencia de la Policía Nacional, se le aplica una sanción, y cuando son reincidentes, esto conlleva también a la suspensión por 6 meses, y ya por 3 veces consecutivas la licencia se puede cancelar. Muchas gracias, muy amable a Marlon Miranda, portavoz de la policía aquí en la zona norte del país. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, con este informe yo retorno con ustedes. Gracias, Jason Maldonado. Nos acompaña unos minutos aquí en el noticiero la licenciada Piedad Huerta. Ella es la representante en Honduras de la OEPS, Organización Panamericana de la Salud, pleca OMS. Doctora o licenciada Piedad Huerta, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. El gusto es nuestro, licenciada Huerta. ¿Cómo analiza usted, qué comentario le merece la evolución del nuevo coronavirus en Honduras? Bueno, es una evolución más o menos esperada. Realmente sabíamos que el virus iba a llegar en algún momento al país. Tuvimos unas semanas más de tiempo que otros países. Fuimos un país, después de más de 100 países, llegó a Honduras. Sin embargo, bueno, llega porque hay una movilidad enorme de personas en el mundo y hondureños van, vienen y en este caso, bueno, llegaron algunos de Europa que traían el virus. Entonces, eso sabíamos que iba a suceder. Ahora, la evolución y la respuesta que se ha dado, yo creo que es una respuesta adecuada a las circunstancias porque necesitamos detener la propagación del virus en el país, minimizar la propagación del virus en el país tanto como sea posible. No va a ser posible detener la pandemia, no ha sido posible en ningún país porque es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Sin embargo, lo que queremos, lo que pretendemos es aplanar la curva, que no se nos presente como un pico, como fue una explosión de casos en otros países como Italia o como España o como está sucediendo en Estados Unidos, sino que se presente de una manera espaciada que nos permita atender a los casos, que se permita identificar plenamente a los contactos
de esos casos positivos, ponerlos en cuarentena, luego determinar si presentan sintomatología en algún momento para ponerlos en aislamiento. Entonces es todo un proceso que conlleva muchos pasos y que requiere de mucho trabajo de seguimiento, de vigilancia epidemiológica y de atención médica, pero al mismo tiempo sabemos que no es un problema exclusivo de salud, es un problema mundial que ha rebasado a muchos países y es un problema para el que ningún país en el mundo estaba preparado ni pensábamos que íbamos a llegar a estas dimensiones. Entonces, se va mucho más allá del sector de la salud, entra en el sector de economía, de trabajo, de logística, de transporte, entra en todos los sectores. Así es que es por eso que es tan importante que esto sea una respuesta integral e integrada y que sea al más alto nivel del Estado. Por su experiencia y conocimiento, licenciada Huerta, de estos 30 casos reportados, ya confirmados hoy en Honduras, 20 son mujeres, 10 son hombres, y de los 30, 7 son personas de 60 años, mayores de 60 años, y 23 son menores de 60 años. ¿Qué le dice esto a usted? Bueno, me dice que estamos en una... Honduras es un país que tiene una mayoría de población joven, tiene solamente menos de un 10% de población mayor de 60 años. Me indica que cuando las autoridades nos dicen que solamente 4 de estas personas mayores de 60 años están hospitalizadas y que las demás están en autoaislamiento, quiere decir que están en un estado de salud estable. Es decir, están pasando por su proceso infeccioso, pero es posible mantenerlas en autoaislamiento en su casa. Y son pocos los casos que están hospitalizados. Esto es de alguna manera positivo, digamos, si reconocemos que la población más vulnerable son las personas mayores de 60 años, especialmente si tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, asma, tuberculosis o alguna otra enfermedad. Entonces, es algo previsible un poco porque por ejemplo, nuestro caso índice, varias de las personas de su familia eran mujeres. Entonces, ahí en ese círculo familiar que le llamamos clúster o grupo de personas dentro de una misma familia, hubo varias mujeres infectadas. Así es que, bueno, es una perfil que va siguiendo la evolución de la infección en las personas de la población. Con la movilidad que yo vi hoy en los mercados, yo creo que tenemos que ser muy conscientes del distanciamiento social. Esto es muy importante, Edgardo, porque realmente no sabemos realmente quién ha sido contacto de una de estas personas infectadas ya. No lo sabemos. Los contactos fueron muchos, entonces es muy importante que guardemos la distancia con las otras personas, que nos quedemos en casa, que sigamos las instrucciones que nos está dando el gobierno y la Secretaría de Salud para detener la propagación del virus. ¿Hay alguna recomendación que en el tema de abastecimiento de alimentos, de medicinas, de actividad que tiene que ver con el comercio, con la banca, ¿hay alguna recomendación, alguna propuesta que la OMS ha hecho al gobierno de Honduras por su medio, licenciada Huerta? Sí, de hecho, cuando se inició el toque de queda al principio, yo hablé con el presidente sobre la necesidad de garantizar la cadena de producción alimentaria. Estoy hablando del amplio espectro, de ver la manera de que no se detuviera la producción de alimentos, porque eso es fundamental, ya que muchos países están siguiendo la ruta de los toques de queda o las cuarentenas y la producción alimentaria no se debe detener, se debe de dar con todas las precauciones necesarias, con una responsabilidad social muy grande de las empresas para que doten de los equipos de protección a sus trabajadores, para que vigilen que sus trabajadores no han enfermado. Afortunadamente los productores agrícolas en el país están en otros departamentos que no necesariamente son donde se han presentado los brotes o los casos positivos. También le comenté que era muy importante garantizar
elementos básicos para la vida diaria de las personas, como es la alimentación diaria, en la provisión de agua, el saneamiento ambiental, o sea que no se debía detener la recolección de basura, que los trabajadores de la salud debían de contar con un transporte, buscar una logística adecuada para que sin que hubiera aglomeración de personas se pudiera dotar a los trabajadores de la salud de un transporte para llegar a sus trabajos, al mismo tiempo de los equipos de protección personal. Entonces conversamos sobre eso, el presidente fue muy anuente y muy pronto, creo que al siguiente día, pero además debo decir que el presidente ha tenido múltiples reuniones con todos los sectores, así es que eso es una previsión que estaba ahí y que lo único que hice fue enfatizar la necesidad de tenerlo en cuenta. ¿Usted cree que este toque de queda, decretado por el gobierno, que concluye, según la última instrucción en ese sentido, el próximo domingo 29 de diciembre, se debe mantener hasta el 29 de marzo próximo? De marzo. De marzo, sí, perdón. ¿O cree usted que debe extenderse hasta la otra semana también? Mire, yo creo que lo más que podamos resistir en autoaislamiento, en cuarentena, las personas que no tengan una necesidad absoluta de salir a la calle, nos da más tiempo de detener la propagación del virus y de atender, de encontrar a los contactos para poderlos poner en aislamiento. Entonces, la fecha del 29 de marzo nos está dando esas 2 semanas más o menos de margen que buscábamos para estos contactos de los primeros casos. Ahora bien, hay casos que han ido apareciendo y que a partir de ahí se inicia un nuevo ciclo. Así es que son circunstancias que se van a tener que ir tomando en cuenta para definir si se prolonga o no la cuarentena o el aislamiento de las personas y de qué manera se da. O sea, la forma de hacerlo, el mecanismo que utiliza el gobierno, esa es una decisión gubernamental. Eso es una decisión de Estado y nosotros somos sumamente respetuosos de eso. La cuarentena para las personas que pudieran haber estado en contacto con una persona infectada es fundamental para controlar la transmisión. Y por otro lado, quiero aprovechar entonces el momento para indicar si alguien del pueblo que nos esté viendo en este momento cree o sabe que estuvo en contacto con una de las personas infectadas, es muy importante que se comunique al 911 para que informe de esto y se le pueda hacer el seguimiento correspondiente y cortar de alguna manera la propagación del virus. Lo que recomiendan los especialistas, luego de ir avanzando en las investigaciones y el aprender haciendo también, porque esto, como ya sabemos y usted lo decía, es algo absolutamente nuevo, dice test y más tests, es decir, pruebas y más pruebas, la receta que recomiendan los especialistas para ganarle al coronavirus. En Honduras, ¿tendríamos las suficientes pruebas como para ir a buscar al virus y no esperar que el virus llegue a nosotros? Sí, bueno, esa fue una declaración que hizo nuestro director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, y definitivamente hay que hacer el test de todos los contactos que tengan definición de caso sospechoso. Esto es muy importante porque él dijo test dentro de un contexto. Esto es algo muy importante. O sea, no se trata de salir y agarrar a cualquier persona que está pasando por una calle y probar a todo mundo, porque esa no es una manera eficiente de usar los recursos, que no son muchos, debo decirles, porque hay escasez de casi todo esto. El mundo entero está demandando todos estos insumos, pruebas laboratoriales, equipos para hacer pruebas, equipos de protección personal, equipos tecnológicos para atender a los pacientes en hospitales, mascarillas, guantes. Entonces hay una escasez a nivel mundial. Tenemos que ser muy estratégicos en el uso de los recursos. Entonces este test se refiere a ubicar a los contactos y tratar de hacerles el examen a todos aquellos que cumplan con la característica de ser un caso sospechoso. Sin duda alguna, mire, yo he recibido numerosas comunicaciones del gobierno tratando de sondear
cuáles son las pruebas rápidas que puedan estar aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, si ya hay alguna, si podemos tener muchas más de las pruebas que ya tenemos en el país para testear a más personas. Y en eso estamos apoyando técnicamente al país, número uno, en ver si es posible que el país adquiera un mayor número de reactivos para pruebas en el equipo que ya tiene el país, que es muy importante y que es la mejor prueba que ha recomendado la OMS, que es el protocolo alemán. Hasta este momento los kits que se tienen en el país los ha donado la OPS, pero tenemos que ir pensando en la manera de que haya muchos más que lo que nosotros hemos donado, que han sido más de 5,000 pruebas y que ahorita el país debe de contar con más de 3,000 pruebas disponibles. Pero ya hay información disponible le hemos provisto esta información técnica al gobierno. En cuanto a las pruebas rápidas, la OMS no ha aprobado hasta este momento alguna específica. ¿Por qué? Porque las pruebas rápidas, lo que sucede con ellas es que nos arrojan falsos positivos y falsos negativos. Y eso distorsiona mucho la información y altera el seguimiento de los casos reales. Por darle un ejemplo, si a mí me hacen un examen y salgo negativa en una prueba rápida, puede ser que yo me confíe y que piense que no tengo que ya estoy sana, no tengo enfermedad, pero es un falso negativo. Esto sucede mucho con las pruebas rápidas. Así es que cuando surja un equipo de prueba rápida que sea muy confiable, después de que se ha probado bastante, ahí es donde la OMS aprueba una recomendación de este tipo. Ahorita hay alguna prueba rápida alentadora, prometedora, se está analizando en la OMS y nosotros esperamos que en cualquier momento nos den una indicación y estamos pasando información al día. En cuanto tenemos alguna información, la pasamos al gobierno del estado y contestamos todas las preguntas que nos hace el estado sobre dudas que tienen o orientaciones técnicas que requieren. Licenciada Huerta, hace unas semanas la OPS-OMS en Honduras, en reunión con especialistas y funcionarios de gobierno, presentó un escenario probable de los casos en Honduras. Y le voy a los dos extremos. El primero decía, bueno, podemos tener alrededor de unos 65,000 personas contagiadas y pueden morir aproximadamente 1,064. ¿Se mantiene ese escenario en su opinión? Bueno, este fue un escenario elaborado a principios de febrero y era con el objetivo de presentar posibles escenarios para la planificación. Usted sabe, cuando nosotros decimos tenemos que prepararnos para lo peor, hay que presentar los datos crudos, qué es lo que pudiera llegar a suceder. Ese escenario era para planificar. Con base en ese escenario se tomaron muchas decisiones por parte del gobierno del estado. Algunas de esas decisiones tienen que ver con estos toques de queda, por ejemplo, claro. La idea de detener las labores y cerrar las fronteras cuando solo teníamos 2 casos. Fue una decisión bien fuerte para el Estado, pero fue una decisión que tenía el objetivo de salvar vidas y en eso estamos, en salvar vidas. Yo espero que no, Edgardo, yo espero que el escenario menos grave de ese estudio matemático que hicimos sea aún menor que lo que se presenta en el país. Y eso depende mucho del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, de que se siga un caso positivo y que a las 24 horas se tenga toda la información disponible de esa persona y de todos sus contactos para poner en cuarentena los contactos. Ubicar si hay alguna otra persona de la familia que tiene sintomatología y ponerla en atención médica o en autoaislamiento, dependiendo la severidad de sus síntomas. Entonces, este es un trabajo que requiere una coordinación logística fuerte, mucha decisión por parte del gobierno, de la Secretaría de Salud, un grupo muy organizado con una logística muy bien establecida. Licenciada Piedad Huerta, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el noticiero, muy amable. A la orden, déjeme reiterarle algo, por favor, Edgardo, antes de irme. Sí, claro. Es muy importante quedarse en casa.
guardar la distancia, lavarse las manos frecuentemente durante el día con agua y jabón o usar el gel con alcohol y también aprovechar esta estancia en casa para eliminar todos los criaderos de zancudos, porque no nos podemos olvidar que tenemos una epidemia de dengue vigente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, licenciada Piedad Huerta, la representante de la OPS-OMS en Honduras. La noticia del día fue presentada por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Autoridades de salud aseguran que el bebé de la primera paciente con COVID-19 dio negativo, al tiempo que investigan una muerte sospechosa en la ciudad de La Ceiba ocurrida el sábado anterior. Se trata de un hombre que tenía ciertos padecimientos, murió en el hospital de Atlántida y hubo cierta confusión el fin de semana. Vamos con los detalles de la información. El pasado 4 de marzo ingresó a Honduras procedente de España una compatriota de 42 años de edad en estado de gestación. Se confirmó que dio positivo por el nuevo coronavirus el 11 de marzo. Fue hospitalizada en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax y posteriormente en el Hospital San Felipe, donde dio a luz a un varón el pasado jueves 19 de marzo, a quien también le practicaron pruebas por coronavirus COVID-19. Bueno, inmediatamente que nació, al día siguiente se le envió a hacer las pruebas, ya los tenemos confirmados por laboratorio y afortunadamente negativo, ¿verdad? Eso nos da mucha tranquilidad porque es un recién nacido y ya ya lo tenemos, el bebé continúa interno porque necesitamos tenerlo en vigilancia. ¿En el Hospital María? En el Hospital María se le están dando todos los cuidados, ya que tiene bajo peso al nacer, entonces tenemos que darle un cuidado con un protocolo ya establecido por la Secretaría de Salud, pero su condición de salud es estable. Le decíamos, él no fue infectado. A la madre se le realizó una segunda prueba por COVID-19 que arrojó nuevamente positivo. Lo que sí ha dado positivo nuevamente es el resultado de la persona del caso cero, es decir, que es una persona que a pesar de haber transcurrido 16 días, sigue con una carga viral bastante alta. Ya en este momento que se le hace la segunda prueba y sigue siendo positiva, ya entra en el equipo de infectólogos y de médicos internistas a poner otro tratamiento diferente, todos esos tratamientos que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud para poder disminuir esa carga viral que tiene. El bebé de 5 días de nacido se encuentra estable en el Hospital María Especialidades Pediátricas, pero en La Ceiba, las autoridades sanitarias aún esperan los resultados de la prueba que se le hizo a un compatriota para saber si falleció o no por COVID-19. Se trata de un hombre de 44 años que regresó a Honduras en un vuelo de Islas Caimán y fue aislado por problemas respiratorios por el nexo epidemiológico que presentaba. Estaba en el Gran Caimán, sufrió un trauma en uno de sus tobillos y es ingresado en un hospital donde fallece una persona de origen italiano y el hospital, pues, para hacer el proceso de desinfección egresa a todas estas personas. Él regresa a nuestro país, pero debuta con una diabetes mellitus, pero la complicación de él es grave, es una cetoacidosis por diabetes mellitus, que rápidamente hace que entre en un estado de insuficiencia renal aguda. Sin embargo, también trae un problema pulmonar que le provoca un distrés respiratorio. Al ingresar tiene todos estos diagnósticos, pero se le sospecha por COVID-19 por el nexo epidemiológico que tiene, ¿sí? Sin embargo, al momento de fallecer no tenemos el resultado del laboratorio y su acta de defunción siempre debió ser sospechoso por COVID-19 porque no se le ha confirmado. El paciente falleció el domingo en el Hospital Regional de Atlántida a la espera de los diagnósticos de sus pruebas, pero a los familiares de este paciente, el médico tratante le entregó un acta de defunción en el cual detalla que la muerte fue por neumonía adquirida y COVID-19. Sí, creo que ahí hubo un error de diagnóstico al escribir, ¿verdad?
la nota del paciente, en la acta de defunción. Ya se hizo una corrección porque la verdad es que el diagnóstico emitido por el hospital le apunta precisamente a las patologías asociadas de este paciente. Sin embargo, para tranquilidad de los familiares, para tranquilidad de los colaboradores de salud, para tranquilidad de la población, la Secretaría giró instrucciones para poderle hacer la prueba laboratorial. Los resultados de esta prueba post-morte será dada a conocer en las próximas horas, aseguraron las autoridades de salud. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Francis Contreras, representante del gobierno que habló hoy sobre este tema, informó lo siguiente. Los exámenes laboratoriales realizados al paciente que falleció en el Hospital Regional Atlántida el pasado 21 de marzo resultaron negativos para COVID-19 y confirmaron que la causa del fallecimiento fue choque séptico de foco pulmonar y neumonía más falla respiratoria aguda. La doctora Elsa Palou es epidemióloga, ex ministra de Salud. Doctora, buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está con la cuarentena? ¿Cómo está con el toque de queda? Perdón, no escuché la pregunta. Sí. ¿Cómo está pasando estos días en toque de queda? Trabajando en unos protocolos de manejo de casos leves, moderados y severos de COVID-19 que estamos elaborando con la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas. ¿Podría explicarnos un poquito sobre eso, si es tan amable, por favor? Si se puede, por supuesto. Claro, sí, mire, nosotros como Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas creemos que esa es una sociedad que agrupa a los infectólogos de niños, de adultos y además epidemiólogos relacionados con este tema. Creemos que es importante hacer una contribución pudiendo hacer unas guías de manejo que vamos a poner posteriormente a la orden de la Secretaría de Salud, por supuesto, ¿verdad? Estamos trabajando con esto prácticamente la parte de la semana anterior y esta semana, ya a punto de terminar el protocolo de manejo. ¿Este protocolo de manejo en qué consiste? Me refiero ya en los pacientes ya confirmados y algunos que se encuentran en su domicilio y otros que se encuentran en los hospitales. ¿Y cómo abordarlos? Exactamente, o sea, cómo detectarlos, cómo abordarlos, cómo manejar los casos leves, cómo manejar los casos moderados, cómo manejar los casos severos, cómo darle seguimiento a estos pacientes, tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS, del CDC, la literatura médica internacional y las recomendaciones vigentes en este momento en el mundo, en China, en Europa y en todos los países afectados por esta pandemia. Tenemos 30 casos confirmados, la mayoría son mujeres y 7 son mayores de 60 años. ¿Qué le dice eso a usted? Eso me dice que esa es la punta del iceberg y que tienen que haber muchos casos más que probablemente se van a ir detectando en los próximos días. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tomar todas las medidas de precaución que se han estado hablando. Tenemos que mantener el distanciamiento social, permanecer en la casa, porque resulta que donde hay más casos es en las ciudades con mayor población, donde hay más hacinamiento, y el hecho de que si no queremos que esto se distribuya y tengamos cada vez más casos en todos los pueblos y ciudades de Honduras, tenemos que mantener las medidas de aislamiento y las medidas de toque de queda absoluto, porque en realidad son las medidas que pueden hacer que no tengamos tantos casos. Vio lo de los mercados hoy, seguramente. Sí, logramos ver una parte de esto y eso es un problema, porque mire, si en ese mercado andaban, póngale usted 3, 4 personas que tuvieran síntomas leves o que estuvieran contagiados pero sin síntomas, ¿a cuántas personas pudieron contaminar y a dónde fueron después estas nuevas personas contaminadas? Así es como se disemina este virus, así es como se disemina esta enfermedad. Miremonos en el espejo de Italia, ¿verdad? Italia tuvo unas medidas laxas, por decirlo de alguna manera, y ahora contabilizan una cantidad de muertos hasta de más de 700 en un día. Entonces, si nosotros queremos parecernos a
Singapur, parecernos a Corea del Sur. Tenemos que hacer caso con las medidas de aislamiento social y de mantenernos en casa, porque si yo no entro en contacto con alguien que tiene el virus, no me voy a infectar. Así de simple. ¿Y qué hacer, doctora, frente a la disyuntiva esta de aislamiento total, distanciamiento total, cuarentena total, toque de queda absoluto y la necesidad, por ejemplo, de adultos mayores de medicinas y de la población en general de provisión, de alimentación? Pues una sugerencia respetuosa sería que el gobierno se encargue de enviar a los lugares donde hay ciudadanos de tercera edad con enfermedades que se han quedado sin medicamentos, proveerles de medicamentos ahí. Si la persona no puede ir al hospital o al centro de salud, que el centro de salud le envíe el medicamento a donde él vive. Igual raciones de alimentos, igual sería sobre todo alimentos y medicamentos, o planificar las aperturas de farmacias y aperturas de mercados, supermercados de una forma ordenada y organizada. Porque estamos claros, la gente tiene que comer y la gente tiene que tomar medicamentos. Y si usted no le da de comer a la población, corre el riesgo que de repente ocurran saqueos de supermercados, mercaditos, etcétera. Si queremos evitar eso, o le enviamos a su casa a estas personas la comida, las medicinas, o hacemos de una forma ordenada y organizada la apertura de lugares que dispensan comida y medicamentos. He leído en muchos lugares que esta semana, no sé qué tan cierto o no puede hacer esto, o es realmente tanto que se dice en tantos lugares, que esta semana es de mayor cautela, de mayor precaución, porque no sé qué es lo que está pasando, podría pasar con el tema del contagio y la propagación del virus. ¿Puede explicarnos un poco sobre esto, si esto es realidad o no? Esto no es realidad. Cualquier día, desde que entraron los primeros casos al país, cualquier día es igual al otro en cuanto a posibilidad de contagio. Porque este podrá ser un día cualquiera para los que se contagiaron hace una semana o 2 semanas, pero acuérdese que todos los días se contagia gente nueva. Entonces, todos los días son igualmente peligrosos de contagio, porque como cada día se está contagiando nuevas personas, entonces el riesgo de contagio se mantiene igual. Queremos bajar ese riesgo, lavémonos las manos frecuentemente, no nos toquemos los ojos, la nariz, la boca con manos sucias, mantengámonos a más de 1 metro de distancia con personas que tienen síntomas respiratorios. Si tenemos a alguien con síntomas respiratorios en la casa, aislémoslo dentro de la casa, démosle un dormitorio solo para él y pongámosle todos los utensilios de comida aparte, su plato, su vaso, etcétera. Lavemos la ropa de él aparte y asignemos una persona que lo cuide. Pongámosle mascarilla al que está enfermo y al que lo va a cuidar. Eso último de las mascarillas, he visto cualquier cantidad de personas que tal vez no tienen absolutamente nada que ver con atención a pacientes, atención hospitalaria, personal médico, sanitario, administrativo, de aseo, enfermeros, enfermeras, técnicos, etcétera. He visto con mascarillas. ¿Quién debe usar la mascarilla, cuándo y quién no, doctora? Por favor, si nos saca de esta duda y de este temor o ansiedad generalizada. Bueno, la mascarilla la debe usar el enfermo y la debe usar la persona que cuida al enfermo. El problema cuando usted está de repente en un hospital y no sabe si el siguiente paciente está o no contagiado de COVID, sobre todo ahora que tenemos casos autóctonos en Honduras, el personal que trabaja en un hospital sí debería de tener la mascarilla, pero salir a la calle con mascarilla en realidad no tiene mucho sentido. Sí tiene más sentido que si usted va a salir a la calle el día que permiten que vaya al supermercado o a la farmacia, cuando regrese, lávese bien las manos con agua y jabón. Mientras está en los lugares públicos, no se toque la cara con las manos sucias o mantenga el gel de alcohol para limpiarse constantemente las manos. Doctora, esta frase de lo peor está por venir, se la escuché hoy al presidente Donald Trump, donde murieron hoy 100 personas en Estados Unidos. ¿Es cierto esto? ¿Lo peor está por venir en el caso de Honduras? Sí, creo que sí, licenciado Melgar, que lo más complicado, lo más difícil probablemente está por venir para Honduras.
Creo que ahorita nosotros estamos viendo cómo va subiendo escalonadamente el número de casos, pero lo que se ha visto en muchos otros países es que de repente tenemos una subida abrupta. Ojalá y me equivoque, pero en Honduras podemos tener esa subida abrupta ahí como por mediados de abril, más o menos, o tal vez antes. ¿Por qué lo dice que puede ser a mediados de abril? Porque si nosotros calculamos desde que se dieron los primeros casos ahí como el 4 o 5 de marzo, normalmente esas subidas abruptas se ven un mes, mes y medio después que se detectan los primeros casos. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países que tienen problemas con el COVID-19. Nosotros no tendríamos por qué ser diferentes. Entonces, si yo saco la cuenta, un mes después del 4 de marzo es el 4 de abril. Y mes y medio estamos hablando alrededor de mediados de abril. Doctora, usted sabe que en medio de toda esta situación que estamos atravesando en el mundo, y en el caso de Honduras, los medios tienen que ser absolutamente confiables y tienen que dar información creíble, veraz y de calidad. La manera de hacerlo es recurriendo a autoridades que por su experiencia y conocimiento pueden hablar con absoluta autoridad de estos casos. Usted es un ejemplo de ello. Por eso en el noticiero Hoy Mismo y en el programa 3030 siempre acudimos a usted, doctora, para que nos hable un poco sobre esto y nos haga este tipo de comentarios y comparta con nosotros esta información. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted de la compra que recientemente hizo el gobierno de unos equipos para atender a pacientes con COVID-19. ¿De equipos de qué tipo? ¿De los ventiladores? Sí. Yo di ya mi opinión que estos ventiladores en realidad no son los adecuados para el manejo del tipo de neumonía y de complicaciones pulmonares que vemos en COVID-19. Pero sí pueden servir para otras patologías. O sea, yo creo que ese equipo ya está aquí, ya se gastó dinero en eso, entonces ahora preguntémosle a la gente que sabe de estos equipos, que son los neumólogos y los intensivistas, en qué otro tipo de patología sería más adecuado usar estos ventiladores. Sé que se podrían utilizar en traslado de pacientes de una ciudad a otra o de un hospital a otro o dentro de un hospital de la unidad de cuidados intensivos al tomógrafo, pero también se pueden usar en otro tipo de patología pulmonar. O sea, hay que sacarle provecho al equipo que vino. Pero los ventiladores que se prefieren porque funcionan mejor en casos de COVID-19 no son los adquiridos en este momento en el país. Doctora, una paciente con COVID-19, por ejemplo, la que se detectó la primera que se detectó en Honduras, ¿se le tiene que estar haciendo cada cuánto una prueba para confirmar si en efecto ya salió de la crisis? Lo ideal es hacerla 2 semanas después de que se ha recuperado. ¿Cómo sabe uno que el paciente se recuperó? En primer lugar, desaparecen los síntomas clínicos. En segundo lugar, debe negativizar la prueba. Pero hay ya varios reportes en la literatura, en China, en algunos otros países, que pacientes que tuvieron 2 pruebas negativas quedaron sin síntomas. Aproximadamente 10 días, 2 semanas después, cuando se les hicieron pruebas de control, volvieron a positivizar. Es una minoría, una pequeña cantidad de casos, pero ya está documentado. En base a eso, yo diría que, por ejemplo, esta persona, aproximadamente 2 semanas después de haberse recuperado completamente de sus síntomas, sería interesante hacerle otra prueba de reacción de polimerasa en cadena, a ver si no ha positivizado nuevamente. Pero para tener una garantía o una certeza que está libre de COVID-19, no es si ya no presenta los síntomas, sino que la prueba, hay que hacerle una última prueba o varias pruebas para que en efecto diga es negativo. Sí, normalmente cuando desaparecen los síntomas, si está hospitalizada la persona, antes de mandarlo a su casa, debe de tener al menos 2 pruebas negativas antes de mandarlo a la casa. Se hace una prueba hoy, por ejemplo, y luego otra pasado mañana. Si tenemos esas 2 negativas, puede irse a su casa. Pero estando en la casa, 2 semanas después, se puede repetir otra vez la prueba para ver si no ha positivizado. ¿Por qué?
por los casos que se han reportado en donde positivizan algunos pacientes después de haber tenido pruebas negativas y estar sin síntomas. Sin embargo, eso depende mucho también de los recursos que cada país tenga. Si nosotros tenemos pocas pruebas confirmatorias de reacción de polimerasa en cadena, probablemente va a ser más importante utilizarlas en los casos nuevos y en los casos que están más complicados. ¿Qué mensaje nos deja esta noche, doctora? El mensaje es: mantengámonos en nuestras casas, reforcemos las medidas de seguridad. Todos los días son igualmente de posible contagio porque tenemos el virus circulando en el país. Entonces no es cierto aquello de que hoy es peor que ayer y va a ser mejor que mañana. No, todos los días pueden tener el mismo riesgo de contagio. Por eso no podemos bajar la guardia con respecto a las medidas de aislamiento social y las medidas de prevención. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer para mí. Gracias. Saludos. Gracias. La doctora Elsa Palov es infectóloga y exsecretaria de Salud. Esta es una noticia de última hora. Bueno, hay un acuerdo que se ha emitido, ya vamos a ver la fecha, en la que se manifiesta lo siguiente. Es un acuerdo número 38-2020 de la Secretaría de Gobernación y Justicia y Descentralización. Y el texto dice: primero, cancelar a la ciudadana Roxana Patricia Araujo Valladares del cargo de delegada presidencial y única portavoz oficial del Poder Ejecutivo para la difusión de los comunicados oficiales respecto a la enfermedad por coronavirus COVID-19, a quien se le rinden las gracias por los servicios prestados. Segundo, el presente acuerdo es efectivo a partir de su fecha y debe publicarse en la Gaceta, Diario Oficial de la República. Comuníquese y publíquese, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 17 días del mes de marzo del año 2020. Ricardo Leonel Cardona López. Trasciende hasta hoy, pero desde el 17 de marzo se canceló a la doctora Roxana Patricia Araujo como la portavoz del gobierno en el tema del nuevo coronavirus. Maseca, una empresa que por más de 3 décadas de estar instalada en el país generando miles de empleos entre directos e indirectos y fiel a su responsabilidad social empresarial, se solidariza ante esta situación que atraviesa el país. Estamos haciendo una donación de 22,000 libras de harina de maíz Maseca para que pueda llegar a las familias que en este momento lo están necesitando. La marca Maseca, con más de 30 años en el país, siempre se ha proyectado en estos momentos de necesidad de nuestros hermanos hondureños y pues hoy estamos de nuevo apoyando en este momento que el pueblo y nuestras autoridades lo necesitan. Aquellos hondureños de mayor necesidad serán los beneficiados, aseguran las autoridades del Comité Permanente de Contingencias COPECO. Bueno, definitivamente que esta es una importante donación que el Grupo Maseca está haciendo. Como siempre, con una responsabilidad social empresarial con el pueblo hondureño. Estamos ya dentro de los planes de distribución de ayuda alimentaria a la población, especialmente aquella que se ha encontrado más aislada que la otra, que no ha tenido opciones para adquirir alimentos. Y en ese sentido, pues le agradecemos al Grupo Maseca porque estas 22,000 libras de harina van a servir de mucho a nuestro pueblo. El Grupo Maseca siempre dice presente y extiende su mano amiga y solidaria a la población hondureña, recordando que la mejor forma de prevenir a mayor contagios de COVID-19 es permaneciendo en casa. Alex Lainez, Noticiero Hoy Mismo. Mucha atención a este comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad. 1. Considerando el riesgo inminente de un contagio masivo que puede generarse por la aglomeración de personas en lugares como los mercados, se determinó el cierre de estos espacios comerciales en todo el territorio nacional. 2. Los entes de seguridad del Estado a partir de las 12 de la noche de hoy, lunes 23 de marzo, procederán al cierre de accesos,
calles y avenidas que conducen a estos lugares en los 18 departamentos del país. 3. Las Secretarías de Seguridad, Defensa y Desarrollo Económico, a través de una planificación, garantizan el abasto de productos básicos en los mercados a nivel nacional, asimismo en las pulperías y mercaditos de los diferentes barrios y colonias, para que las familias puedan adquirir sus productos sin poner en riesgo su integridad. 4. Se supervisará el congelamiento de precios de los 30 productos de la canasta básica en los diferentes lugares de venta autorizado por parte de la autoridad competente. Asimismo, a quienes incumplan esta medida se aplicarán las sanciones correspondientes por ley. Centenares de familias esperaron con ansias las unidades móviles de Banasupro, que anunció su presencia en barrios y colonias en la capital y en otras partes del país también, para abastecer de productos básicos a los más necesitados. Obviamente, el problema de estas cosas es que si no se hacen en orden, de nada sirven, porque es positivo, es bueno llevar el alimento hasta lo más cerca a la población para evitar esas aglomeraciones. Pero si alrededor del carro de ventas van a ocurrir las aglomeraciones, entonces de nada sirve que cierren los mercados, y en estos móviles Banasupro va a ocurrir lo mismo. Estos son los detalles. En el barrio La Mercedes era interminable la fila de consumidores para comprar los productos de la canasta básica, y muchos no observaban las medidas de seguridad recomendadas hasta la saciedad. Lo más principal son los frijoles, el arroz y el azúcar. Pues lo necesario, lo que se necesita dentro de una casa, así en medio de esta situación. ¿Y en las pulperías cuáles son los precios? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, dicen que aquí es un poco más barato, entonces estamos viendo a ver. Las unidades móviles de Banasupro también visitaron las colonias Los Pinos y El Peregalito en Tegucigalpa. Estamos activos en diferentes colonias y barrios del Distrito Central, al igual que de manera paralela en San Pedro Sula. Con estas unidades móviles Banasupro, que llegarán a diversas ciudades del país, además de abastecer a los consumidores, se busca contrarrestar la especulación en los precios de algunos productos. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Las breves informativas son presentadas por Óptica Popular. Una promo en aros más lente progresivo a 1.890 lempiras, para que papá mire como se lo merece. Miembros del Comité de Emergencia Municipal CODEN realizaron desinfección del transporte de carga en las entradas y salidas de la capital. En la Feria del Agricultor y el Artesano, en inmediaciones del Estadio Nacional, la Alcaldía Municipal realizó una jornada de limpieza con el fin de prevenir la propagación del COVID-19. En colonias y barrios de la capital, las pulperías y mercaditos están atendiendo a la población, con el objetivo de que no vayan a los mercados donde hay más aglomeración de personas y de esta manera prevenir la propagación del COVID-19. Estable en el Hospital para Niños Quemados se encuentra una niña de 2 años que ingresó este fin de semana con un 48% de su cuerpo quemado tras caer en una olla de agua caliente en Copán Ruinas. En las faldas de un cerro en Colonia Canaán, en la capital, se originó un incendio y, según denuncias de vecinos, el mismo fue provocado, por lo que miembros del Cuerpo de Bomberos realizan la investigación necesaria. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Las breves informativas fueron presentadas por Óptica Popular. Una promo en aros más lente progresivo a 1.890 lempiras, para que... Esta es una noticia de última hora. La doctora Roxana Araujo, epidemióloga, estuvo 20 días exactamente ad honorem como vocera del gobierno en este tema del coronavirus. Y atiende una llamada del noticiero Hoy Mismo. Doctora, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mire, 20 días desde el nombramiento que tuve el honor que se me hiciera a través del ministro Cardona, en una reunión que sostuvimos con la primera dama y la ministra de Salud, después del incidente de la primera persona que vino de España y que aconteció lo que ya todos sabemos. Pero para informar a la población, pues yo creo que desde la segunda semana de enero que inicia ya este problema a nivel mundial, a través de los diferentes medios de comunicación, hemos estado dando sobre todo las medidas de prevención. Bueno, es un cargo ad honorem, que fui honrada por ese periodo de tiempo. Creo que fue un periodo de tiempo crucial, porque es donde a la población se le tiene que estar recalcando
qué es lo que se debe de hacer, qué era lo que se estaba esperando, cómo se estaban desarrollando las fases del plan de contingencia. Bueno, al haber un vocero por parte de SINAGED, lo correcto es que ese vocero sea el que se encargue ahora de darle información con respecto a este tema tan importante como lo es el coronavirus. Bueno, pero lo que trasciende, doctora Araujo, no es tanto como que ahora hay un vocero en SINAGED y que es el señor Francis Contreras y que entonces por razón por la cual usted ya no va a ser portavoz del gobierno en ese tema, sino que lo que trasciende es que, como usted dijo, de que el equipo que se compró, supuestamente estos ventiladores mecánicos, era lo que se había logrado comprar y adquirir en el mercado, entonces que por eso el gobierno tomó esta decisión. Bueno, no les sabría decir exactamente qué fue lo que pasó, porque al final yo no soy experta en equipo médico para unidades de cuidados intensivos. Mi expertise está en ser epidemióloga. Si los medios de comunicación le hacen una pregunta al aire a uno, por lo menos uno tiene que decir lo que uno piensa. En ningún momento, en ese momento, yo mencioné algo así. Es más, la entrevista que publica un medio de comunicación escrito ni siquiera me la hizo a mí, nunca me la hizo a mí. Entonces, bueno, eso no tiene ninguna razón de ser, porque al final de cuentas, equipo médico es equipo médico, independientemente de qué, es equipo médico. Y de algo hay que utilizarlo. No, pues, o sea, si nosotros estamos en una pandemia mundial, donde los países no tienen ni siquiera cómo tener equipo de protección, no digamos cómo acceder a un equipo tan delicado como es el equipo para la unidad de cuidados intensivos. Claro. Si Alemania está cerrando las puertas al mercado internacional para dejarlo para consumo propio, no digamos nosotros no lo producimos. O sea, yo no creo que, si esa fuera la justificación, pues no creo, porque en ningún momento se ha mal informado o malintencionado la información. Durante 17 años, mi trabajo ha sido parte de eso, de la parte de epidemiología. Sí. Es decir, informar con la veracidad que se me permite. Por eso, generalmente, nunca se me ha pagado para ser vocera de alguna institución, menos de la Secretaría de Salud. Sí, nosotros reconocemos, podemos testimoniar de su pasión, de su profesionalismo, su calidad humana y su siempre disposición a apoyar los medios en orientar e informar de manera correcta. Y yo, por supuesto, que le agradezco mucho que haya sido así, no solo aquí en el noticiero hoy mismo, sino también en el programa 3030. Por cierto, aquí en hoy mismo usted dijo, los laboratorios para hacer estos exámenes de COVID-19 no están abiertos los fines de semana. ¿No habrá sido por eso, doctora, también, no? Bueno, pero es que es un laboratorio nacional de referencia, como lo mencioné en ese momento. Los laboratorios de referencia no tienen por qué ser laboratorios de emergencia de 24 horas. Sin embargo, el presidente dio a bien, por la emergencia en que está, habilitarlo las 24 horas, si está funcionando las 24 horas. Sí. Pero hay que recalcar, es un laboratorio nacional de referencia que vigila más de 30 enfermedades, no solo la del COVID-19. Sí. Pero ahora sí se está haciendo de 24 horas por la emergencia que estamos. O sea, eso es veraz. Claro. Y qué bueno, ¿verdad?, que esté ahorita funcionando 24 horas, porque así debe de ser. Claro. En momentos de epidemia, en momentos de emergencia, no de forma normal. ¿Usted solicitó salir de ese puesto, doctora? ¿Usted lo solicitó? ¿Usted lo pidió? Bueno, hace 2 semanas sí tuvimos una reunión con el ministro Tito Cardona, con la primera dama, a quienes siempre voy a agradecer pues esa oportunidad que me dieron de poder tener de manera de honor en ese cargo, porque el problema también es con el flujo de la información. O sea, hay una unidad de vigilancia de la salud dentro de la Secretaría que debe mantener un flujo fluido, por decirlo así, pero para mí fue muy difícil muchas veces, y eso es entendible, pues, porque lo que uno trata es que no se fugue la información y que la información sea veraz de las personas oficiales. Entonces hasta eso es entendible, ¿verdad?, que a uno le costara tener información. O sea que a usted, doctora Araujo, siendo la vocera del gobierno en esta crisis, en esta emergencia, ¿le ocultaban información? No me ocultaban, no es esa la palabra, no, en ningún momento. El problema es cómo baja el flujo de la información, que es sumamente difícil. La unidad de vigilancia de la salud es muy celoso en cuanto a eso.
Y es entendible, como le digo, porque hay cosas que son malintencionadas a pesar de todas las medidas buenas que puede tener el gobierno, porque eso no lo podemos dejar de desconocer. Es decir, todas las medidas que ha ido tomando el gobierno en nombre de, el presidente de la República para la contención, para la fase de contención, son las que deben hacer todos los países en este momento de emergencia. Entonces, ¿usted solicitó su cancelación o no? No, yo lo solicité hace 2 semanas, pero me habían dicho que, que continuara. Pero al llegar, pues, el doctor Francisco Contreras, como vocero de SINAJED, se entiende perfectamente que solo debe haber un vocero y que debe ser el que está a cargo de lo de SINAJED. Usted, pero sin embargo, usted solicitó su cancelación al señor Tito Cardona, a don Ricardo Cardona y a la primera dama, no porque habían nombrado a uno nuevo, sino porque la dificultad en el flujo de información. En ese momento eso era el problema definitivamente y siento que eso fue el problema. Pero como le digo, yo entiendo eso porque la Unidad de Vigilancia de la Salud debe de ser muy estricto con el flujo de la información. Claro. ¿Tuvo problema usted con la ministra Alba Consuelo, la ministra de Salud? No, fíjese que no. ¿Pero había comunicación fluida con ella o no? Bueno, dentro de lo que cabe, ella siempre contestaba, aunque no fuera de forma inmediata, siempre contestaba. Solo el día de ayer, porque estaba sumamente ocupada y uno entiende, pues, que un funcionario de esa magnitud tiene múltiples, y más con ese problema, pues tiene que resolver todo lo que le llegue. Pero eso es entendible. No tengo, con ella no tengo, ni he tenido ningún problema. ¿Y con don Francis Contreras? Bueno, no sabría que, no. Doctora. Yo creo que son las cosas que suceden en cualquier trabajo. Tal vez un malentendido de parte de él o algo, pero no pasó a más. ¿Es cierto que le faltó el respeto en una ocasión ahí en la comisión permanente, en la sede de Copeco? Bueno, es que recuerde que en momentos de una situación tan crítica como la que estamos pasando, los altos funcionarios a veces tienen ese tipo de actitudes, pero hay que entenderlo. Hay una presión grande que hay. Entonces, yo ya he pasado por eso, pero puedo entenderlo. O sea, puedo entenderlo. A veces no se acepta, pero se entiende. O sea que sí hubo un problema con él. Bueno, fue algo como le dijera, como algo laboral prácticamente, nada más. O sea que usted no se sentía cómoda. No es el hecho de sentirse cómoda, porque al final de cuentas en estas situaciones de emergencia no es la comodidad, sino que depende, a veces no sentir que uno quiere usurpar funciones de nadie. Claro. Porque si yo todavía tenía ese nombramiento ad honorem, pues yo sentía que no estaba usurpando las funciones de él. Claro, por supuesto. A pesar de que él sí ya era el vocero de SINAJED, por eso le digo, es una decisión muy sabia en este momento tener un vocero de SINAJED. Creo que la persona que ha requerido es lo mejor, no puedo decir nada. Repito, las medidas que se ha tomado desde el gobierno para la fase de contención, desde el punto de vista epidemiológico, son las mejores. De repente, todos los países quisieran hacer cosas extraordinarias, pero cuando hay pandemias, hay muchas cosas que se salen de las competencias de los funcionarios. Claro, y con tantas limitaciones también. Exacto. Sí. Doctora, ¿y a usted cuándo le comunicaron que ya era su cancelación? Bueno, ya me habían llamado 2 periodistas preguntándome, pero yo no la tenía de manera oficial, sino que hasta hoy en la tarde. Ah, hoy en la tarde le comunicaron a usted, aunque la nota tiene fecha 17 de marzo. Sí. Pero hasta hoy le dijeron a usted formalmente. Pero como le digo, esa es una potestad de libertad del Poder Ejecutivo, de cualquier poder del Estado, de nombrar en cualquier momento a X, a Y personas, como vocero. Entonces yo no le miro que eso tenga una mayor trascendencia, sobre todo cuando uno es nombrado ad honorem. Claro. Llama la atención porque evidentemente todos reconocemos de su capacidad, de su honestidad y de su profesionalismo. Por eso llama la atención también, porque usted era la cara del gobierno en este tema y hasta donde yo sé lo hacía muy bien, o sea, con mucha fluidez en la información hacia los medios, o sea, y con información confiable, creíble y de calidad además.
Sí, mire, no es Por eso, fácil, por eso. porque son 17 años tratando de estar en esto de los medios periodísticos, no es de ayer. Claro. Estamos desde el 2003. El mismo gobierno de la República en su momento me capacitó para información en riesgo a través de la Organización Panamericana de la Salud, y eso me ha servido mucho para poderme dar a entender, no solo a través de los medios, sino que la población también entienda de forma clara cuál es el mensaje que uno le quiere llevar en cierto determinado tiempo. ¿Cómo se siente? Muy bien, yo creo que sí. Y la vamos a poder seguir consultando sobre cómo está la situación. Mire, con el tema de coronavirus no lo voy a tocar, por respeto ya al vocero que existe. Con cualquier otro tema, como ha sido habitual, yo siempre he sido abierto a los medios. De hecho, en el pasado el ministro Sánchez me mandó una nota de agradecimiento cuando la epidemia el brote H1N1, porque igual la gente de la unidad de vigilancia no contestaba y los medios buscaban, y yo siempre les daba información epidemiológica que sale de forma veraz, porque eso siempre lo he tenido en mente, ¿verdad? O sea, que lo que pueda informar sea algo veraz para que la población realmente esté informada. Sí, muy bien, entendemos y respetamos su decisión en ese sentido, pero finalmente, ¿qué quisiera decirnos y qué mensaje quisiera dar al pueblo hondureño sobre el tema este del COVID-19? Bueno, aunque sea la última declaración suya sobre este tema. Disculpe. Ha sido sumamente difícil, porque no solo es una enfermedad que nos deja el problema físico, o sea, que nos afecta físicamente, sino que es una enfermedad que nos ha afectado mentalmente desde la segunda semana de enero. Es una pandemia que nosotros miramos imágenes drásticas como las que suceden en Italia. Solo recomendarle a la población que cuidemos mucho a los adultos mayores, son los que están en mayor riesgo. Yo creo que a esas personas les tenemos que tener mayor cuidado, que de repente sí vamos a tener un escenario sumamente difícil, porque sea como sea, el punto fronterizo que tenemos con Nicaragua es sumamente delicado. Por ahí está viviendo gente de los países que tienen una alta incidencia de casos, y creo que ahí es donde se debe fortalecer, y agradecerle nuevamente al presidente, a la primera dama, al ministro Cito Cardona, al viceministro de Comunicación, Luis Paso, que en todo momento, yo no puedo decir que no me apoyaron, sí me apoyaron desde las perspectivas de ellos. Muy bien. Bueno, usted sabe cómo son las redes sociales, doctora, no necesito decírselo, ¿verdad? Pero que están preguntando si es cierto que usted le dio positivo el COVID-19. ¿Cómo? Que hay un rumor ahí que surgió de que la situación esta había sido porque usted le dio positivo el COVID-19, la prueba. A mí no me han hecho, pero no estoy exenta de que en algún momento... Claro, ninguno de nosotros, pero no tiene ningún síntoma, no tiene nada que ver con eso. No me la han hecho, muy bien. Que yo sepa. Pero si saliera, imagínense, yo no tengo ninguna sintomatología, soy asmática porque soy asmática, pero igual, si en algún momento me toca enfrentar la enfermedad, lo voy a hacer igual que los 9 millones de hondureños que estamos expuestos a eso. Sí. Fíjese que usted en su Facebook puso recientemente que usted era la portavoz, pero sin voz y sin datos. Sí. O sea, usted puso ayer a las 6:49, portavoz, sin voz y sin datos. Eso sucede a raíz del fallecimiento de la persona en Atlántida, porque fueron 7 horas de intenso trabajo de llamar a cualquier cantidad de personas para dar una información veraz y no algo con que salir. Siempre mencionamos que esa persona era sospechosa, que nunca se debió de poner en su defunción COVID-19 como un acto que ya se daba por hecho, porque no habían resultados de laboratorio. ¿Y qué pasó? ¿No le dieron información? Bueno, el problema es que, como le digo, en la unidad de vigilancia de la salud pues todavía tiene esas reservas, y eso hay que respetarlo. Sí. Pero hace poco en una comparecencia se dijo que el caso del señor que falleció el sábado en el hospital de Atlántida había resultado negativo, la prueba del COVID-19. Pues no les sabría decir, porque como nosotros, yo no tengo acceso a eso, sino que solo a los comunicados oficiales que da tanto Casa de Gobierno como da la Secretaría de Salud. O sea que siendo portavoz, usted solo tenía acceso a lo mismo que tenemos acceso los medios. Exacto, así es. No es así la cosa.
Muy bien. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Éxito en sus funciones. Y Gracias. entonces le podemos consultar sobre el dengue y sobre otro tipo de cosas, pero no sobre el coronavirus a partir de ahora. No, para eso ya hay una persona especial y creo que, bueno, es la indicada que siga dando información sobre ese tema tan importante. Muchas gracias por atender la llamada de Noticiero Hoy Mismo, doctora Roxana Araujo. Nuestro reconocimiento. Muy bien. Bien, era la doctora Roxana Araujo, es epidemióloga, fue secretaria de Salud y hasta hoy, con fecha 17 de marzo, pero hasta hoy fue la portavoz del gobierno en este tema. Ahora es el señor Francisco Contreras, que eventualmente, es decir, en los últimos días usted lo ha visto seguramente en algunas comparecencias informando sobre la aparición o confirmación de nuevos casos de este nuevo coronavirus en el país. En otro asunto también que preocupa a mucha población, con mascotas, no hay evidencia clara de que las mascotas puedan contagiarse de COVID-19, según los veterinarios. Vamos con los detalles. La sección de salud es presentada por el sabor nutritivo del verano. Viene con Bumblebee, nutrición y sabor en un solo momento. Ante el temor de la población de que los animales domésticos puedan adquirir el COVID-19, algunos médicos epidemiólogos aseguran que no hay transmisión comprobada. Ahorita, en este momento, la transmisión es de persona a persona. Cuando son enfermedades zoonóticas como esta, empieza generalmente en el murciélago se lo transmite a otra especie y esa especie se la transmite al humano. Por ejemplo, en el SARS fue del murciélago a un gato silvestre y del gato silvestre a nosotros. En el MERS, que es el del Medio Oriente, también por coronavirus, salió del murciélago al camello y del camello. Así que no, eso de las mascotas definitivamente que no. Pero este veterinario asegura que en este momento de pandemia lo más importante es analizar el comportamiento de cada mascota. Habría que tener cuidado de estarlo revisando si es algo temporal o es algo permanente y eventualmente si se llegara hasta el caso de tener que muere el perrito, habría que tener, o el animalito que sea, que tener alguna prueba, alguna autopsia o algo por el estilo, porque me parece a mí que es muy fácil decir sí tenemos problemas, no tenemos problemas. Los expertos recomiendan implementar medidas de seguridad también con las mascotas hasta que se compruebe lo contrario. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. La sección de salud fue presentada por el sabor nutritivo del verano. Viene con Bumblebee, nutrición y sabor en un solo momento. Compartimos con ustedes lo más reciente de casos afectados por COVID, de países afectados por COVID. El más afectado, pues China, con 81.171 casos. En muertos, 3.270 a raíz de este nuevo coronavirus. Sin embargo, Italia reporta la mayor cantidad de fallecidos, 6.077, con 63.927 casos. Ya Estados Unidos tiene 545 muertos, solo hoy fallecieron 100 en Estados Unidos. Y reporta 43.734 casos. España, 35.136 y 2.311 fallecidos. Alemania, 29.056 casos, 123 fallecidos. Vean la impresionante cantidad de personas que han muerto en estos países. China, Italia, Estados Unidos, España, Alemania, los países que más han reportado casos y los 3 países y los que más han reportado también fallecimiento. 3.270 en China, 6.077 en Italia, 2.311 en España, 545 en Estados Unidos, 123 en Alemania. Por eso cuando las autoridades hacen referencia a esa frase de lo que lo peor está por venir, muchos lo toman en forma de broma o quizás en término, como fuera un término peyorativo. No, en absoluto. Esto es realmente debido a muerte. Esa frase de lo peor está por venir incluso ha sido validada, lo mencionó el presidente de la República la semana anterior, y ha sido validada por la OPS, la doctora Palou, la misma doctora Araujo,
Es decir, este asunto de aislarse, del distanciamiento, de respetar el toque de queda, porque lo que se trata es no que la curva vaya en forma ascendente, sino que de aplanarla, que si se van presentando casos, que no sea una avalancha que acudan a los hospitales públicos, porque no hay país ni sistema de salud del mundo que pueda hacerle frente a esta situación. Y eso hay que verlo así, y así es. Desgraciadamente, podemos entrar a discutir después las razones, pero hoy en caso de emergencia, lo único que usted puede hacer es quedarse en su casa, y la mayor muestra de amor que puede dar usted a su familia, a sus amistades, a sus personas cercanas, es esa. Paradójico, sí, contradictorio, sí, el distanciamiento, el no tocarse, el verse por la nueva tecnología es la mejor demostración de amor que usted le puede hacer a una persona en este momento, a sus padres, a sus abuelos, a su familia en general. Y eso es así. No se quiere una curva hacia arriba, sino que aplanarla, como decía la representante de la OPS-OMS en Honduras. Es decir, que vayan los casos que se van confirmando, porque también es inevitable, vayan acudiendo a los hospitales no de forma masiva, para poder dar una atención de calidad. Por eso, aquí en el noticiero hemos hecho una promoción de agradecimiento a todo ese personal médico, sanitario, administrativo, técnico, de aseo que está en los hospitales, en los centros de salud, en la primera línea de batalla frente a esta situación. Y le hemos pedido al gobierno, a la empresa privada también, que garanticen que todo este personal tenga su equipo, sus insumos de seguridad para protección de ellos y de sus familias. Y manifiesto todo esto por el video que vamos a mostrar a continuación, para que vean ustedes lo que está ocurriendo en España. Pongámoslo, por favor. Son las impactantes imágenes de enfermos con coronavirus ocupando los pasillos de un hospital en España. Es un hospital que se llama Severo Ochoa de Madrid, unos al lado de otros. Que estén tranquilos, que los estamos cuidando con mucho amor y con mucho cariño. Por favor, confíen en nosotros. Las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid, se encuentran colapsadas, tal y como muestran las imágenes proporcionadas por Diario El Mundo. Los pasillos del hospital están llenos de pacientes infectados por coronavirus que se encuentran unos al lado de otros sin poder respetar la distancia de seguridad. Las urgencias de este centro hospitalario se encuentran tan colapsadas que ya han derivado pacientes a otros hospitales cercanos. En este hospital se han presentado más de 250 pacientes, por lo que se han encontrado por 3 veces encima de su capacidad de poderlos atender. Ya no hay espacio físico, ya no hay camillas, ya no hay dónde atenderlos, no tienen mascarillas, no se protegen ni siquiera los profesionales de la medicina, tampoco a los pacientes. Esta es la situación del hospital Severo Ochoa de Leganés en Madrid, colapsado por tanto paciente infectado con el coronavirus. Y eso es precisamente lo que procuramos evitar en Honduras, que llegue a ocurrir esta situación, donde no se tienen los suficientes equipos para atender tanta cantidad de personas que pueden llegar infectadas, donde se puede llegar al momento de tener que definir o de decidir, cuando están ocupados todos estos ventiladores mecánicos, a quién se le va a dar y a quién no se le va a dar. Esto pasa en un hospital de Madrid, España. Esta es una solicitud a través de un comunicado de parte de la Asociación Hondureña al Servicio del Adulto Mayor. La Asociación Hondureña al Servicio del Adulto Mayor, en el marco de la emergencia mundial por COVID-19, pandemia que está afectando la salud y poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía mundial y con más intensidad manifestada en los adultos mayores, comunica lo siguiente. En vista que los
adultos mayores representan uno de los sectores de la población más vulnerable frente a la expansión del virus, consideramos oportuno por parte del Estado de Honduras, a través de la instancia correspondiente, el acondicionamiento de centros de aislamiento para los centenares de adultos mayores en estado de indigencia, que pese a las medidas de seguridad decretadas por el gobierno, siguen deambulando en las calles de las ciudades, poniendo en riesgo su salud y convirtiéndose en un conducto masificador del virus. Se solicita a las autoridades correspondientes brinden un número de teléfono a donde el pueblo en general pueda abocarse e informar la presencia de adultos mayores en la calle y puedan estos ser llevados a un lugar seguro hasta superar la crisis. Implementar un protocolo de prevención del virus en los diversos hogares de ancianos públicos y privados y dotarlos de los implementos necesarios para contrarrestar esta emergencia sanitaria. Acondicionar un centro de aislamiento para adultos mayores que puedan presentar indicios de haber contraído el virus con el fin de evitar la propagación del mismo. Instar a la sociedad en general a cuidar de los adultos mayores en nuestras casas, dotándoles de todo lo que necesitan para que no tengan razones que los motiven a salir a la calle, a exponer su salud y consecuentemente la salud de la familia y del círculo social inmediato. Este es un comunicado, una solicitud de la Asociación Hondureña al Servicio del Adulto Mayor. España superó las 2.000 muertes por la pandemia del COVID-19, con 462 decesos en las últimas 24 horas, que llevan el balance total hasta 2.182 fallecidos. Por su parte, la empresa concesionaria del Palacio de Hielo ha ofrecido sus instalaciones para poder albergar los cuerpos de los muertos por COVID-19. Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, ordenó a los ciudadanos que se queden en casa durante 3 semanas ante el avance del COVID-19 en el país, donde se registran más de 6.700 casos y 336 muertos. La canciller alemana Angela Merkel, en cuarentena en su casa, se encuentra bien y dio negativo en un primer test del COVID-19, anunció el portavoz del gobierno. La UEFA oficializó la postergación de las finales de los certámenes de clubes continentales. El organismo europeo aplazó los partidos decisivos de la Champions League masculina y femenina y la Europa League, que estaban estipulados para mayo. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Confirman 3 nuevos casos de COVID-19 y suben a 30 los contagiados en Honduras. Mercados de la capital amanecieron abarrotados de consumidores sin medidas de seguridad y sin respeto al toque de queda absoluto. Nosotros tenemos necesidades y así como en todos lugares todos necesitamos trabajar. Banasupro distribuye comida en barrios y colonias, controla la especulación, pero nadie controla la distancia entre compradores. Bebé de madre contagiada por COVID-19 da negativo y ella sigue dando positivo. Fallecido el sábado en Hospital de la Ceiba dio negativo por COVID-19. Terminal de abastos y bulevares en San Pedro Sula congestionados de vehículos. Estados Unidos ya es el tercer país del mundo con más contagiados por el nuevo coronavirus. Y de última hora, gobierno cancela a Roxana Araujo como portavoz única para difundir comunicados sobre el COVID-19. Secretaría de Seguridad anuncia que a partir de hoy a las 12 de la noche procederán al cierre de los accesos de calles y avenidas que conducen a los mercados de los 18 departamentos del país. La infectóloga Elsa Palau vaticina una subida abrupta en los casos de COVID-19. Podría ser a mediados de abril. Este fue el resumen de noticias.